vamos a iniciar entonces, jóvenes. Buenos días a los que no había podido saludar. Vamos a ver entonces esta semana. Nos corresponde ver el tema de calcular las medidas de dispersión para datos agrupados, ¿verdad? La semana pasada pues vimos básicamente cómo calcular las medidas de tendencia central. Esta semana veremos cómo calcular las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión, Odelsi? A ver si se recuerdan. Ay, profe, no me acuerdo. ¿Recuerda? A ver, Daniela, ¿cuáles serán? La mediana, media y todas esas, no. Esas son las de tendencia central, ¿verdad? Entonces eran las de rango, ¿o no? No. No, A ver, no, Cecilia. perdón. Bueno, que le dé Cecilia. Pues según yo también eran esas, la de rango, coeficiente de oblicuidad. Esa sí. Coeficiente de oblicuidad, sí. Y ya no me recuerdo. ¿Qué otra? Desviación. No. Bien, desviación estándar. La varianza creo que también. Varianza, muy bien. Coeficiente de oblicuidad. Coeficiente de oblicuidad. Coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, ¿verdad? Recordemos, son 4, ¿verdad? Estas son las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a utilizar la misma tabla que utilicé la semana pasada, aprovechando que ya estaba, ¿verdad? Pues en esta tabla tenemos los límites o las clases inferiores, superiores, los LRI, los LRS, ¿verdad? Se recuerdan que para calcular el LRI se resta 0.5 a los inferiores y para calcular el LRS se le suma 0.5 a los superiores, ¿verdad? Bueno, tenemos la frecuencia que se calcula contando, ¿verdad? Luego tenemos el punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio, Jennifer? La profe, ya no me recuerdo. Vamos a ver. Que lo hemos estado viendo últimamente. A ver, Gabriela Barrios. Se suma las dos columnas que están de primero y se divide dentro de 2. Muy bien, excelente. Se suman el inferior más el superior y se divide entre 2, ¿verdad? Se lo venimos viendo hace 2 semanas. FA mayúscula. ¿Cómo se llama esa columna, Wendy y Cecilia? ¿Cómo se llama? Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Muy bien. Bienvenida, Sofía. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada, Sofía? Primero copiamos la primera frecuencia. Bien. Y después, ya la segunda, le sumamos la frecuencia anterior. Muy bien. Y así nos vamos hasta llegar abajo, ¿verdad? Y luego teníamos Fx, que era la multiplicación entre F y el punto medio, la frecuencia del punto medio. Hasta ahí teníamos nuestra tabla, ¿verdad? Pero para poder, eso era lo que necesitábamos para calcular la media, mediana y moda, las medidas de tendencia central. Pero como esta semana necesitamos calcular las medidas de dispersión, necesitamos agregar 3 columnas más a nuestra tabla. ¿Qué columna necesitamos agregar? Necesitamos agregar X menos la media, es decir,
una columna que tenga la resta entre el punto medio y la media aritmética. La media aritmética pues se calculó en la clase anterior, ¿verdad? Que aquí la coloqué como recordatorio, que era 66.9. Si es una tabla que está iniciando desde cero, pues tenemos que calcular primero la media para poder continuar con estas columnas, ¿verdad? Muy bien. Luego de esa columna, tenemos que calcular una segunda columna que es elevar al cuadrado los resultados de la resta, ¿sí? ¿Por qué vamos a elevar al cuadrado? Porque algunos valores nos van a quedar negativos. Entonces, al elevar al cuadrado, los convertiremos en positivos. Y por último, una tercera columna, que es el resultado de la columna anterior multiplicado por la frecuencia, ¿sí? Bueno, entonces esas tres columnas debemos de agregar para poder calcular nuestras medidas de dispersión. ¿Alguna duda hasta el momento? Solo hemos hecho recordatorio y pues ver qué columnas agregamos. Bueno, ¿dudas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a iniciar. Ustedes me van a ir ayudando, ¿verdad? Así que si no tienen calculadora a la mano, ahí les encargo. Bueno, entonces ya vimos que vamos a calcular la media. Tenemos entonces la media. Ya vimos que en la clase anterior nos salió 66.9. Entonces, todos los valores de X, es decir, del punto medio, los vamos a restar con esa media. Es decir, 44.5 menos 66.9. ¿Esto cuánto nos va a dar? Menos 22.4. Muy bien, menos 22.4. Negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la media es más grande que el punto medio. El siguiente, ¿quién me lo dice? Que no sea Luisa, así todos participan. Menos 12.4. 12.4. El siguiente, ¿alguien más? Vamos a ver el siguiente. Menos 2.4. Gracias. Siguiente. Creo que aquí ya no va a quedar negativo, ¿no? A ver, Cecilia. Ya tiene el resultado, lo sé. 7.6. 7.6. Siguiente. $17.6. Gracias. Siguiente. Aerodelci. No he hecho ni una. 27.6, profe. Gracias. Y la última. A ver, Gabriela Barrios. 37.6. Bueno, ¿qué calculamos acá entonces? La resta entre X, que es el punto medio, menos la media, ¿verdad? Entonces, ¿dudas con esa columna? X, que es el punto medio, menos la media aritmética, que ya la habíamos calculado previamente. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Y ahora vamos a calcular la siguiente columna que les había mencionado, que es elevar al cuadrado la columna anterior.
Es decir, los resultados de la resta que acabamos de calcular lo vamos a elevar al cuadrado. Y recordemos que para elevar al cuadrado decimales es muy importante utilizar paréntesis, ¿verdad? Porque algunas calculadoras a veces fallan al no colocarle paréntesis. Entonces hagamos la primera, menos 22.4 al cuadrado, ¿nos va a dar cuánto? Menos 501.76. ¿Será menos? Queda positivo. Positivo, ¿verdad? 501.76. Bueno. La siguiente. $153.76. Gracias. 153.76. Bueno, la siguiente, a ver, Sofía, ¿cuánto va la siguiente? $5.76. Gracias. La siguiente, Sergio. Mi amigo Sergio no participa hoy. Sergio no está. Voy a echar el desayuno. Jennifer, ¿cuánto da? 57.76. Vuelvan haciéndolo todos para ver si vamos bien, ¿verdad? Veamos la siguiente. Wendy Cecilia. No sé, ya me perdí. ¿Cómo se saca eso? Elevando al cuadrado esta, la columna anterior. Solo elevando al cuadrado. Entonces escribimos entre paréntesis 17.6, símbolo del cuadrado, y eso le da. A mí me sale 306.25. 306. ¿Cuánto sale a los demás? A mí me sale 309.76. Sí, Ajá. a mí también, profe. Sí, eso, profe. Tal vez un numerito ahí escribió mal. Bueno, la siguiente. ¿Cuánto da? ¿Valen que la tenga? Siempre alguien va a ir adelantado ahora. Entonces 27.6 al cuadrado, ¿no? A mí me salió 761.76. Muy bien, correcto. Me están mandando el WhatsApp. Bueno, y el último. ¿Cuánto da? 1413.76. 1413.76. Bueno. Y por último debemos de... Ah, no, todavía no. Decía decir que se tenía que sumar, pero todavía no. ¿Dudas con esa columna? Entonces elevamos al cuadrado los resultados de la resta. Bueno. Por último, vamos a multiplicar todos los resultados de lo que encontramos elevando al cuadrado por f, es decir, por la frecuencia. ¿Sí? Una de las primeras columnas por la última que acabamos de encontrar. ¿Sí? Bueno, entonces multiplicamos, por favor. Sería la primera 10 por 501.76. ¿Cuánto da eso? 5017.60.
Gracias. La siguiente sería 12 por 153.76. ¿Cuánto da eso? A mí me salió 1845.12. 1845.12. Van haciendo los demás, ¿verdad? Siguiente sería 18 por 5.76. 103.68. Punto 68. Sí. Siguiente, ¿cuánto da? Sería 11 por 57.76. 635.36. 635 punto. 36. Gracias. La siguiente, a ver, Daniela. En 2787.84. ¿Cuánto, perdón? 2787.84. Muy bien. 84. La siguiente, Odelsi. 3808.80. 3000. 808.80. 8.80. Muy bien. Y la última. A ver, Sofía, ¿cuánto es la última? 1413.76. 1413.76. Muy bien. ¿A todos les salió esos resultados? Espero que sí, ¿verdad? Sí, dice Wendy. Parece. Bueno, entonces sumamos. Recuerden que el símbolo significa sumatoria, ¿verdad? ¿Qué vamos a sumar? Todos los resultados que tengo en esa columna. ¿Sí? Por favor. Bueno, sumémoslos todos. Y me dicen cuánto les salió. Aquí hay una cantidad grande, ¿verdad? Alguien que ya lo tenga, todavía no. $15,612.16. 15.612.16. Bueno. ¿Alguien más? A ver, Odelsi, ¿cuánto le salió? ¿Lo mismo o diferente? Profe, a mí me salió diferente, pero ¿Cuánto le salió? yo tengo 15.609.11. 15.609.11. Faltaron 3 quetzales. Bueno, ¿alguien más que le haya quedado algo diferente? A ver, Gabriela, ¿cuánto le quedó?
Lo mismo que a Cecilia, lo mismo que a Odelsi, o algo diferente. Lo mismo que a Cecilia. Lo mismo que a Cecilia. Bueno, van 2-1. A ver, Jennifer, ¿cuánto le salió? Lo mismo que Cecilia, profe. Lo mismo que a Cecilia. Los 3. A ver, Luisa, ¿cuánto le salió? Profe, estoy sumando de nuevo. Bueno. Pero, Daniela, Cecilia, Odelsi o diferente. Cecilia, lo mismo. Muy bien. Ahí, sumen otra vez. Bueno, yo tengo lo mismo que Cecilia también. Sí, entonces 5.612.16. Bueno, no recordaba si eso había colocado o no. No, esto lo hice desde el domingo. Bueno, entonces sumamos y tenemos 15.612.16. Ese es el valor que necesitamos principalmente cuando ya tenemos todas nuestras columnas ya llenas. Entonces, repitiendo un poquito, ¿qué calculamos? Calculamos primero la resta entre el punto medio y la media aritmética. Luego eso lo elevamos al cuadrado para poder encontrar la siguiente columna. Y por último, lo multiplicamos por F para poder encontrar este dato. Bueno, entonces recordando la fórmula de la varianza, que es la primera que vamos a calcular, nos dice que necesitamos la sumatoria de F por la resta, ¿sí? Que eso se resume en esta cantidad que tenemos acá. Los 15.612.16, ¿verdad? Dividido N. ¿Qué significa N? ¿Quién me dice? Número de datos. El número de datos, ¿verdad? Si nos recordemos que estábamos trabajando con esta tabla que tiene 66 datos, ¿verdad? Esta tabla tenía 66 datos, menos 1. Y ese 1 es parte de la fórmula, ¿verdad? Entonces, nos va a quedar 15.612.16 dividido 65, que es 66 menos 1, ¿verdad? N, número de datos. El 1 es parte de la fórmula. ¿Y cuánto da esa división? A mí me quedó 240.19. Muy bien aproximado, ¿verdad? Gracias. 240.19. Ese sería el valor de la varianza, ¿sí? ¿Dudas con la varianza? Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. Y luego de calcular la varianza, debemos de calcular la desviación media, ¿sí? Entonces la desviación media básicamente se resume en la raíz cuadrada de la varianza, porque si nos damos cuenta, lo que está dentro de esa raíz cuadrada es la fórmula de la varianza. Y como ya calculé previamente la varianza, que eran 240 punto ¿cuánto? 19, ¿verdad? Entonces la desviación media simplemente
extraigo la raíz cuadrada del valor de la varianza, que eso nos va a dar, ¿cuánto? 15.50. 15.50, ¿verdad? Profe, esa es la misma que desviación estándar. Sí, desviación media, desviación estándar es lo mismo. Está bien, gracias. Muy bien. Bueno, ¿dudas con la desviación entonces? ¿No? Fácil, ¿verdad? No, profe. Muy bien. Y ahora vamos con los coeficientes. Recuerden que existen dos coeficientes, el de variación y el de oblicuidad. Entonces vamos acá, primero con el de variación. Para el de variación necesito la desviación, la media aritmética. Entonces la desviación es lo que acabo de calcular, que eran ¿cuánto? 15.50. Y la media, que era 66.9. Y todo eso multiplicado por 100. ¿Sí? ¿Cuánto da la división? Solo la división. ¿Cuánto da? 0.23. Muy bien. Por 100. 23.25. 3.20. ¿Sí? Si utilizamos el resto decimales, ¿verdad? Bueno, entonces divido desviación dentro de la media y luego ese resultado lo multiplico por 100 para encontrar el coeficiente de variación. Bueno, ¿dudas? ¿No? Bueno, vamos acá. Y ahora vamos al coeficiente de oblicuidad. Para poder calcular el coeficiente de oblicuidad, necesito la media, la mediana, que hasta el momento esta no la habíamos utilizado, ¿verdad? Entonces, el recordatorio de la clase anterior, la mediana nos había salido 63.4. ¿Sí? Y nuevamente necesito la desviación, ¿verdad? Entonces, sustituyendo en la fórmula, nos va a quedar 3, la media, que es 66.9, menos la mediana, que es 63.4, dividido la desviación que nos haya dado 15.50. Bueno, esto nos va a dar entonces 3 por, ¿cuánto da la resta? 3.5, si no estoy mal. Sí. Bueno, dividido 15.5. 3.5 por 3 va a dar 10.5. Dividido 15.50. Nos va a dar como resultado 0.67 o 0.68 aproximado. ¿Verdad? Coeficiente de oblicuidad. Es el valor más pequeño, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? No, profe. No. No, es fácil, ¿verdad? Entonces solo es de ir multiplicando, sumando, etcétera, ¿verdad? Entonces, puro repaso. Algunos ya lo habían visto. Bueno, ¿dudas? Pregunten ahora. Eso es lo que creo que en el anterior quedaba 23.17. Sí, ¿verdad? Uh-huh. A ver, sí, porque era 0.2317 Sí. Ajá. por 100. Entonces sí queda 23, me mintió. Pasa un errorcito. 17. ¿Sí? Y los demás que no vieron tampoco. Ni yo.
Bueno, entonces, ¿dudas? Si no hay dudas, pasamos a la tarea. La tarea, por favor, son los ejercicios de su libro, ¿sí? Pues tienen que hacerlos en su cuaderno. Los ejercicios de la página, ahorita les digo, igual está en plataforma, ¿verdad? Ahorita les digo qué página. De la 113 a la 118, ¿sí? Pero únicamente tienen que hacer los ejercicios impares. ¿Cuáles son los números impares? A ver, Wendy, Cecilia, ¿cuáles son los números impares? El 1, 3, 5, 7, 9. Muy bien. Como solo hay 9 ejercicios, solo están, ¿no? Entonces, solo esos son los que tienen que hacer. El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. No los tienen que hacer todos, ¿verdad? Solo los impares, solo esos 5. Bueno, en su cuaderno entonces, toman fotografías y las mandan, ¿verdad? Lo ideal es que tomen las fotos y las peguen en Word. Así no tienen que compartir tantas fotos, sino que las peguen en Word y mandan un solo archivo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra duda sobre la tarea? Entonces tiene que ser en el cuaderno, Sí, no por en un favor. documento. Está Ajá. bien. Así No para se puede practicar. hacer en la compu, profe. En compu, Ujú. pues solo que son ustedes. Sí, Gracias. pueden hacerlo ya sea en Excel o en Word. Más fácil es en Excel porque ahí ya hasta pueden usar fórmulas, ¿verdad? Para estar sumando más. Sí, puede ser entonces en la... Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, solo para los que vinieron a la clase, ¿o? No les van a contar a los demás. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda aparte de esa? ¿No? Bueno, entonces gusto saludar a los jóvenes. Peritos, nos vemos en la tarde, en las exposiciones. Creo que sí hay hoy, ¿verdad? Bueno, y hoy toca a Daniela. Hoy tocan 3 peritos, creo yo. Sí, profe. Me toca a mí. Bueno, entonces nos vemos en la tarde. Sofía, gusto saludarla y me saluda a sus compañeras que no vinieron. Es que no enviaron el link, profe. No lo enviaron. Pues No, sí, desde ayer se lo mandé al profe Jefferson. no lo envió y yo les dije que estaba en la plataforma, pero no se conectaron. Sí, pues. Bueno, le echan la culpa al profe. Bueno, nos vemos entonces. Pasen feliz día. Se cuidan mucho. Adiós, profe. Feliz día. Profe.